Buenas tardes, somos alumnos del tercero medio A y les presentaremos el movimiento circular uniforme. Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. La naturaleza y el día a día están llenos de ejemplos de movimientos circulares uniformes. La propia Tierra es uno de ellos. Da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Los viejos tocadiscos o un ventilador son otros buenos ejemplos de MCU. El movimiento circular es un movimiento curvilíneo cuya trayectoria es una circunferencia. Son ejemplos el movimiento a cualquier punto de un disco o una rueda en rotación, el de los puntos de las manecillas de un reloj. Como primera aproximación, es el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y del electrón alrededor del protón en un átomo de hidrógeno. Debido a la rotación diaria de la Tierra, todos los cuerpos que están en su superficie tienen un movimiento circular en relación con el eje de rotación de la Tierra. En física, el movimiento circular uniforme describe el movimiento de un cuerpo con una rapidez constante y una trayectoria circular, aunque la rapidez del objeto y la magnitud de su velocidad son constantes. En cada instante cambia de dirección, circunstancia que implica la existencia de una aceleración que, si en este caso no varía el módulo de la velocidad, sí varía su dirección. En el movimiento circular uniforme, intervienen magnitudes como velocidades, aceleraciones y ángulos. Es importante conocer cada magnitud, cómo funciona y en qué afecta el movimiento para poder desarrollar cualquier ejercicio. Aceleración centrípeta. La aceleración es un movimiento rectilíneo que hace que la magnitud de la velocidad de un objeto aumente o disminuya, pero la aceleración centrípeta no cambia la magnitud del objeto, sino que hace que la dirección de la velocidad cambie constantemente, y esto provoca que el objeto tenga una trayectoria circular. Velocidad angular. Es la velocidad a la que un cuerpo rota sobre un centro. Esta velocidad es la relación entre los ángulos o radianes que rota un cuerpo alrededor de un círculo en un periodo de tiempo. Las unidades de medición que se utilizan son radianes y segundos. Su ecuación es 2pi dividido por el periodo o bien 2pi multiplicado por la frecuencia. Velocidad tangencial. Es la relación entre la longitud que recorre un cuerpo en una cantidad de tiempo, y por lo general se ocupan metros por segundo. Su ecuación es 2pi multiplicado por el radio y dividido por el periodo. Periodo. Se representa con una T mayúscula y es el tiempo en el que se demora un cuerpo en dar una vuelta. Se expresa en segundos. Para encontrar el periodo debemos dividir el tiempo por la cantidad de vueltas, que sería la frecuencia. Frecuencia. Es la cantidad de vueltas que realiza un objeto en un tiempo determinado y se expresa en Hz. Para encontrar la frecuencia debemos dividir las vueltas que dan el objeto por el tiempo, que sería el periodo. El estudio del movimiento de los objetos celestes ha sido del interés de físicos, filósofos, matemáticos, astrónomos y de muchas personas que desean desentrañar sus misterios. Las leyes de la dinámica y la ley de gravitación universal propuestas por Newton proporcionaron un modelo de explicación del comportamiento del universo. Los movimientos de rotación, muy frecuentes en la naturaleza, no solo son descritos por los objetos celestes. Muchos mecanismos como motores y máquinas basan su funcionamiento en este movimiento. El movimiento circular uniforme está presente en diversos elementos de la vida cotidiana que giran, como los siguientes. Una lavadora que realiza el ciclo de lavado. Pongamos un ejemplo. Una lavadora cuyo tambor tiene un radio de 25 centímetros centrifuga a 600 revoluciones por minuto. Debemos encontrar su velocidad angular. Para ello tenemos los siguientes datos. El radio de 25 centímetros y que da 600 vueltas en un minuto, es decir, 60 segundos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el periodo. La ecuación del periodo es el tiempo dividido en las vueltas. Entonces sería 60 dividido en 600, que es la cantidad de vueltas. El periodo de la lavadora es de 0,1.
Ahora podemos calcular la velocidad angular, cuya fórmula es 2pi dividido por el periodo. 2pi dividido por 0,1, que es el periodo de nuestra lavadora. Calculamos y nos da como resultado la velocidad angular es 62,8 radianes por segundo. Un ventilador encendido. ¿Cuál es la velocidad angular de las aspas de un ventilador si se sabe que el ventilador da un total de 200 vueltas por cada minuto? En este caso no se tiene ningún dato que se pueda utilizar directamente en las ecuaciones, pero con los datos que da el problema se puede encontrar ya sea el periodo o la frecuencia, y con esto se puede calcular la velocidad angular. Primero debemos calcular la frecuencia. Su ocasión es vueltas dividido en el tiempo. Serían 200 vueltas dividido en 60 segundos. Su frecuencia es 3,33 Hz. Ahora, conociendo la frecuencia, se puede calcular la velocidad angular, cuya ecuación es 2 multiplicado por pi multiplicado por la frecuencia. 2 multiplicado por 3,14 multiplicado por la frecuencia, que serían 3,33. Y da como resultado la velocidad angular es de 20,92 radianes por segundo. Un carrusel. Un caballo en el carrusel tarda 25 segundos en dar una vuelta. Si se sabe que desde el centro del carrusel hasta el caballo, lo que sería el radio, hay una distancia de 2 metros, ¿cuál es la velocidad tangencial a la que se mueve el caballo? En este ejemplo se tienen dos datos. Uno es el periodo, de 25 segundos, y el radio, de 2. Así que se utilizará la fórmula de la velocidad tangencial con el periodo. En este caso las unidades ya están en metros y segundos, por lo que no es necesario convertirlas. La ecuación de la velocidad tangencial es 2pi multiplicado por el radio dividido por el periodo. Así que ponemos nuestros datos. 2 multiplicado por 3,14 multiplicado por 2, dividido en 25. 12,57 dividido en 25. Nuestra velocidad tangencial es de 0,502 metros por segundo. Y entonces, ¿cuál es la importancia del estudio de los movimientos circulares? El movimiento circular y uniforme tuvo mucha importancia en la conformación del modelo cosmológico vigente en la antigüedad. El cosmos aristotélico se dividía en dos grandes mundos radicalmente distintos, el celeste y el terrestre, cada uno de los cuales debía ser objeto de una ciencia diferente. En el mundo terrestre, los objetos parecían tender al reposo, cayendo siempre hacia la Tierra, y se consideraba necesario ejercer fuerza sobre ellos para ponerlos o para mantenerlos en movimiento. En cambio, en el mundo celeste, el Sol, la Luna y las estrellas se mueven en círculos suaves y uniformes alrededor de la Tierra. De esta forma, el movimiento circular y uniforme se asoció durante siglos a la perfección e inmutabilidad, supuestas en el mundo celeste. Además de su interés histórico, el estudio de los movimientos circulares y, en particular, el estudio del movimiento circular uniforme tiene mucho interés práctico, al ser un movimiento periódico que realizan objetos cosmológicos. Se convierte en referencia para medir el tiempo, usando como unidad una cantidad de este movimiento, un segundo, un día y un año. Por otro lado, son muchos los artilugios artificiales que tienen y aprovechan movimientos circulares o uniformes. Para concluir este trabajo, podemos decir que el movimiento circular uniforme se puede encontrar en gran mayoría de mecanismos, pues la rotación de partes y objetos es la base principal de un motor y de la mayoría de componentes de diferentes aparatos. Este movimiento a la vez se puede apreciar en el movimiento de partículas. La aplicación de este movimiento puede ser muy diversa, desde situaciones cotidianas como giros de tránsito en automóviles hasta complejas ideas de atracciones gravitacionales no necesariamente de cuerpos celestes.
Su concepción es altamente aclamada para el estudio de fenómenos físicos que a poco se van conceptualizando. Cada uno de los componentes del movimiento circular uniforme guardan estrecha relación con unos con los otros, especialmente hablando entre angulares y tangenciales que pueden variar dependiendo únicamente del radio de la circunferencia.